El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio, la instrucción, la observación o la práctica. La maduración, proceso por el cual se despliegan patrones de conducta biológicamente predeterminados siguiendo más o menos un programa. El desarrollo es descrito a menudo como el resultado de una interrelación entre maduración y aprendizaje. Un ambiente desfavorable puede retrasar la maduración, pero un ambiente favorable raramente puede acelerarla. Los reflejos son innatos y son respuestas involuntarias a una estimulación, más que cambios de comportamiento relativamente permanentes y realizados a merced de la experiencia. Y los estados temporales son producidos por factores fisiológicos, como la enfermedad, la medicación o la fatiga. La existencia de aprendizaje a menudo puede ser deducida por un cambio en el comportamiento. El tipo más simple de aprendizaje es la habituación. Es el fenómeno por el cual nos acostumbramos a algo y de esa manera mostramos que conocemos lo que es en realidad. El siguiente nivel de aprendizaje, en el cual formamos nuevas asociaciones entre un estímulo y una respuesta, es el llamado aprendizaje asociativo. En los dos tipos simples de aprendizaje asociativo, condicionamiento clásico y operante, las respuestas nuevas aparecen impresas en el animal o en la persona. Actualmente, muchos psicólogos consideran el aprendizaje como algo más cognitivo y por lo tanto como una adquisición menos automática del conocimiento sobre el ambiente. Los psicólogos cognitivos dirigen su atención hacia los procesos del pensamiento que tienen lugar en la mente de un animal o una persona, mientras los conductistas afirman que un organismo que emite una respuesta determinada está mostrando una conexión automática estímulo-respuesta. Los psicólogos cognitivos mantienen que existe un paso entre el estímulo y la respuesta. Este paso es una actividad mental o de pensamiento. La importancia del condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es útil para entender varios asuntos importantes y misteriosos que tienen que ver con la conducta humana. En 1920, el conductista John B. Watson y su asociada Rosalind Reiner publicaron lo que probablemente sea el ejemplo más citado de condicionamiento clásico en psicología. Watson estaba convencido de que muchos de nuestros miedos fueron adquiridos mediante condicionamiento clásico y trató de poner a prueba esta idea enseñándole a tener miedo de algo a un niño de 11 meses, el ahora famoso pequeño Albert. Resulta angustiante que Watson y Reiner no invirtieron el conocimiento del temor de Albert. Sin embargo, en un estudio posterior, Mary Cooper Jones y Watson redujeron con éxito el temor a los conejos en un niño pequeño, emparejado gradualmente al conejo con galletas. Este método de invertir una respuesta clásicamente condicionada, emparejando el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado para una respuesta que no puede concurrir al mismo tiempo que la respuesta condicionada indeseable, se denomina contracondicionamiento. El contracondicionamiento es un proceso de eliminar una respuesta clásicamente condicionada, emparejando el estímulo condicionado con un estímulo incondicionado, para una respuesta que es más fuerte que la respuesta condicionada y que no puede ocurrir al mismo tiempo que la respuesta condicionada. El estudio científico del condicionamiento clásico comenzó en Rusia, aproximadamente a inicios del siglo XX, con un descubrimiento accidental hecho en el laboratorio de Ivan Pavlov. Pavlov era un fisiólogo ruso que recibió un premio Nobel
por su trabajo sobre el rol de la salivación en la digestión. Para estudiar la salivación, Pavlov implantaba quirúrgicamente tubos en los cachetes de sus perros. Esto le permitió medir el volumen de saliva producida cuando la comida era colocada en sus bocas. Pavlov notó que después de algunos días los perros en el experimento comenzaban a salivar cuando el asistente entraba al cuarto con el plato de comida, antes de que la comida fuera colocada en sus bocas. Más de 2000 años antes de Pavlov, Aristóteles notó que dos sensaciones que se experimentan juntas repetidamente se asocian. Pavlov consideraba el conocimiento clásico como una forma de aprendizaje mediante asociación. La asociación en el tiempo de un estímulo neutral y un estímulo que de hecho provocaba la respuesta. No olvidemos que la frase clave en el condicionamiento clásico es la asociación de dos estímulos. Ejemplos de los programas de reforzamiento. Razón fija. Un ejemplo sería la rata. En sí, un programa de razón fija es posible entrenar a los animales para que emitan varios cientos de respuestas por cada reforzamiento. Dentro de las ratas muestran un patrón sistemático de respuestas rápidas, que dan lugar al reforzamiento donde va seguido de algunos segundos sin respuesta. Razón variable. En este ejemplo podrían ser las apuestas. Las máquinas tragamonedas entregan un premio en promedio cada 10º juego, pero no sabes con exactitud en qué juego será. Incluso si se acaba de ganar el juego, el otro también puede ganar, de modo de que hay un fuerte incentivo para seguir jugando. Intervalo fijo. En el intervalo fijo, un ejemplo podría ser la continuación de la rata y horneo de un pastel. Después de cada reforzamiento hay un periodo con muy pocas o ninguna respuesta, pero a medida que se acerca el final del intervalo se da un incremento gradual en la tasa de la respuesta. Intervalo variable. Un intervalo variable refuerza la primera respuesta emitida después de un intervalo que promedia una duración particular. El individuo nunca sabe cuándo llega el reforzador. Una respuesta dada segundos después de un intervalo que promedia una duración particular. Moldeamiento. Estrategia en la que se refuerza positivamente conductas que son sucesivamente más similares a las conductas deseadas. Esto se llama moldeamiento o el método de aproximaciones sucesivas, dado que moldeamos la respuesta objetivo a partir de las conductas que sucesivamente se aproximan a ella. Imagina que quisieras enseñar a una rata a presionar una palanca en el aparato especial de aprendizaje llamado la caja de Skinner, nombrado así por su creador B. F. Skinner de la Universidad de Harvard. Una caja de Skinner es una jaula para animales equipada con una palanca de respuesta y charola dispensadora de comida, utilizada en investigación de condicionamiento operante. Cuando las ratas son colocadas en la caja de Skinner se muerden las paredes, orinan, defecan y olfatean mucho, pero no presionan palancas. Se utiliza el moldeamiento cada vez que la rata se levante y vaya hacia la palanca. Dale una bolita de comida. Después de unas cuantas veces, la rata deberá dirigirse hacia la palanca. Puedes esperar hasta que toque la palanca. Haz unas cuantas veces y espera entonces hasta que la toque, presionando ligeramente hacia abajo. En dirección descendente debería tener una alta probabilidad de empujarla lo suficiente hacia abajo para activar el alimentador automático. El principio de moldeamiento de esquiadores principiantes no puede ser reforzado por dar vueltas perfectas, debido a que simplemente aún no están listos para darlas, pero pueden ser reforzados por aproximaciones sucesivas a la forma correcta de dar vueltas. De este modo, irlos moldeando para que logren una buena técnica en el esquí.
En programas para niños con deficiencias de desarrollo, el moldeamiento se utiliza para enseñarles habilidades básicas, como el cepillado de dientes, realizar trabajos útiles y utilizar el transporte público. Reforzamiento negativo. A veces la consecuencia que hace más probable una conducta en lo futuro es la remoción o evitación de un evento negativo. El aprendizaje operante basado en el reforzamiento negativo juega un rol importante, aunque a menudo desapercibido, en influir sobre nuestra conducta. El concepto de reforzamiento negativo resulta confuso para alumnos por dos razones. Primero, para muchos de los estudiantes el nombre implica una conducta negativa o indeseable, tal como un mal hábito está siendo reforzado. Segundo, incluso más estudiantes encuentran confuso el término reforzamiento negativo, porque suena como un nuevo término para definir castigo, lo cual no es. Reforzamiento negativo quiere decir es una conducta es reforzada y por tanto se vuelve más probable de ocurrir por algo negativo, incómodo o adversivo, es removido por la conducta o no sucede ya gracias a la conducta. El reforzamiento negativo ocurre cuando una conducta es seguida por la remoción o evitación de un evento negativo y como resultado aumenta la probabilidad de que la conducta ocurra en lo futuro. Dos tipos de condicionamiento se basan en el reforzamiento negativo. El primero, el condicionamiento de escape, condicionamiento operante en el que la conducta es reforzada porque provoca que un evento negativo cese. El segundo, condicionamiento de evitación, condicionamiento operante en el que la conducta es reforzada porque evita que suceda algo negativo. El reforzamiento negativo es un método muy poderoso de reforzamiento. Así de él aprendemos patrones de conducta fácil y rápidamente. Castigo. El castigo es una consecuencia negativa que lleva a una reducción de la frecuencia de la conducta que lo produjo. Schur, 1969, Tarpey y Mayer, 1978. Cuando se utiliza de forma apropiada, el castigo puede ser una herramienta ética valiosa para desalentar la conducta inapropiada. Sin embargo, en nuestra sociedad, el castigo físico es todavía utilizado por padres, maestros y otras personas con autoridad. Hay 5 riesgos inherentes al castigo. 1. El uso del castigo a menudo genera un reforzamiento para el castigador. Por ejemplo, si el papá le da nalgadas al niño que estaba lloriqueando y estas hacen que el niño deje de lloriquear, el papá es reforzado por darle nalgadas mediante el reforzamiento negativo. 2. El castigo tiene a menudo un efecto inhibidor generalizado en el individuo. Darle nalgadas repentinamente a un niño por responder podría llevar al niño a dejar de hablarle del todo. 3. Comúnmente reaccionamos al castigo físico aprendiendo a detestar a la persona que causa dolor y quizás reaccionando agresivamente contra ella. 4. Lo que pensamos que es el castigo no es siempre efectivo para castigar la conducta. En particular, la mayoría de los maestros y padres piensan que la crítica castigará la conducta a la que se dirige. La crítica resulta a menudo un reforzamiento positivo que incrementa la tasa de la conducta por la cual se dio la crítica. A esto se le denomina trampa crítica. Una trampa crítica es un incremento en la frecuencia de una conducta negativa que por lo general responde al uso de la crítica reforzando a la conducta que se pretende castigar. 5. Incluso cuando el castigo resulta efectivo para suprimir la conducta inapropiada, no le enseña al individuo cómo actuar de forma correcta. Directrices para la aplicación del castigo. La lista precedente constituye a una denuncia del castigo como un método para cambiar la conducta en los niños, la industria, la educación o cualquier otro lugar. En algunas situaciones el castigo es un método necesario para cambiar la conducta. En estas instancias debe hacerse cualquier esfuerzo para minimizar los efectos laterales negativos del castigo siguiendo algunas directrices para su uso. 1. No aplicar castigo físico. De hecho, el castigo físico usualmente falla y provoca que los niños se porten peor, no mejor. 2. Castigar las conductas inapropiadas de inmediato.
3. Reforzar positivamente la conducta apropiada para que tome el lugar de la conducta inapropiada que estás tratando de eliminar. 4. Aclararle al individuo qué conducta estás castigando y remueve toda amenaza de castigo tan pronto como dicha conducta cese. No castigar a la gente, castigar conductas específicas. Dejar de castigar cuando la conducta inapropiada cese. 5. No mezclar castigos con recompensas por la misma conducta. Y 6. Una vez comenzando el castigo, no retractarse, en otras palabras, no reforzar conductas como el rogar o suplicar u otras conductas inapropiadas, dejando al individuo sin castigo. Contrastar condicionamientos clásico y operante. Los condicionamientos clásico y operante difieren de 3 principales aspectos. El primero, el condicionamiento clásico implica una asociación entre 2 estímulos, tales como un tono y la comida. En contraste, el condicionamiento operante implica una asociación entre una respuesta y la consecuencia resultante, tal como estudiar duro y sacar la mejor calificación. 2. El condicionamiento clásico por lo general implica conductas reflejadas e involuntarias que son controladas por la médula espinal o el sistema nervioso autónomo. Estas incluyen respuestas de temor, salivación y otras conductas involuntarias. El condicionamiento operante, por parte, implica conductas voluntarias más complejas que son reguladas por el sistema nervioso somático. 3. La diferencia más importante se refiere a la forma en la cual el estímulo que hace que el condicionamiento ocurra es presentado, como el estímulo incondicional en condicionamiento clásico o el estímulo reforzado en condicionamiento operante. En el condicionamiento clásico, el estímulo incondicionado es emparejado con el estímulo condicionado, independiente de la conducta del individuo. El individuo no tiene que hacer nada para que se presente ni en estímulo condicionado ni en el estímulo incondicionado. Sin embargo, en el condicionamiento operante, la consecuencia reforzante ocurre solo si la respuesta que está siendo condicionada acaba de emitirse. Esto es, la consecuencia reforzante es un contingente respecto al momento en el que se ocurra la respuesta. Perspectivas cognitivas en el aprendizaje. Un perro aprende a asociar un sonido con el sabor y el olor de la comida. Un niño llega a sentir miedo de los objetos asociados con un sonido fuerte. Una paloma aprende que conseguirá comida si picotea. No importa quién sea el sujeto, los conductistas piensan que conociendo las contingencias del reforzamiento podemos explicar y predecir la conducta. Los psicólogos cognitivos creen que hay más que todo eso. Están de acuerdo en que el condicionamiento clásico y operante son vías importantes de aprendizaje. En el aprendizaje asociativo se necesita más que una simple explicación mecánica para dar cuenta de los importantes procesos de pensamiento que intervienen entre el estímulo y la respuesta. Aunque el ambiente afecta ciertamente al comportamiento, la persona o animal juega también un importante papel en su propio aprendizaje. El aprendizaje no es solo el resultado de fuerzas externas, como el condicionamiento, también es interno. Los animales de nivel superior son capaces de aprendizajes extremadamente complejos. Aprenden conceptos como igualdad y diferencia, grande y pequeño, arriba y abajo, derecha e izquierda. Aprenden por imitación de otros animales iguales que ellos o diferentes. El aprendizaje latente es un tipo de aprendizaje que ocurre pero no se manifiesta hasta que el organismo es motivado para hacerlo. Edward C. Tolman dirigió unos experimentos que confirmaron su fuerte creencia en la importancia de la finalidad en el aprendizaje, creencia que expresó en un libro escrito en 1922, Comportamiento hacia una meta en animales y seres humanos. También mantuvo que la comprensión, más que el condicionamiento, es la esencia del aprendizaje y que los animales y las personas aprenden innumerables cosas a lo largo de la vida, por las cuales son reforzados sin otra recompensa que la satisfacción y el aprendizaje mismo.
A menudo, no obstante, no muestran este aprendizaje hasta que tienen alguna razón u objetivo para hacerlo. Aprendizaje por observación. Aprendemos habilidades específicas que deliberadamente nos proponemos aprender observando cómo lo hacen otras personas. Aprendemos muchas cosas simplemente mirando y escuchando a la gente. Albert Bandura, el más eminente del aprendizaje social en Estados Unidos, ha dirigido muchos experimentos que confirman la importancia de este tipo de aprendizaje, también llamado aprendizaje vicario o modelado. Las personas cuya conducta observamos y frecuentemente imitamos son llamados modelos. Si todo el aprendizaje fuera resultado de las recompensas y los castigos recibidos realmente por los individuos, nuestra capacidad de aprendizaje estaría muy restringida. Bandura ha identificado los 4 pasos siguientes en el proceso del aprendizaje por observación. Prestar atención y percibir los aspectos relevantes del comportamiento. Recordar el comportamiento también a través de palabras o imágenes mentales. Convertir en acción la observación recordada. Estar motivado para adoptar el comportamiento. El concepto de autorreforzamiento es importante desde el punto de vista cognitivo del aprendizaje. Desde este punto de vista, se considera que los individuos ejercen gran influencia sobre su propio entorno. No solo dependen de las recompensas y los castigos que les puedan venir de agentes externos, sino que también son capaces de recompensarse y castigarse a sí mismos de manera que les ayude a desarrollar nuevas pautas de comportamiento. Bandura utiliza el término de autocontrol para abarcar tanto las influencias del reforzamiento como del castigo que uno se impone a sí mismo. La gente que se ha impuesto modelos elevados y poco realistas probablemente no obtendrán de sus esfuerzos el reforzamiento apetecido. Si podemos aprender como aprende la gente, podemos ayudarles a hacerlo de forma más satisfactoria y más productiva socialmente. Factores biológicos del aprendizaje. El aprendizaje es un proceso poderoso que literalmente moldea nuestras vidas. Debemos tener en mente que nuestra capacidad para aprender de las experiencias no es limitada. Está influida en muchas formas por factores biológicos. Sabemos que es imposible enseñarle a un pez a volar y a las lechuzas a nadar, pero ¿alguna vez se te ha ocurrido que nuestra naturaleza biológica puede influir en lo que la gente puede aprender? Parece ser que la gente está biológicamente preparada para aprender ciertas clases de temores más fácil que otros. Es mucho más fácil condicionar clásicamente un temor a cosas que tienen alguna asociación intrínseca con el peligro, utilizando choques eléctricos como el EI, que condicionar a un miedo a cosas realmente neutras como loncheras y patines. Aparentemente, el proceso evolutivo nos ha preparado para aprender más fácil mediante condicionamiento clásico algunos temores potencialmente útiles que aquellos inútiles. Resulta interesante que estemos preparados para aprender a temer solo las cosas que deben haber sido peligrosas para nuestros ancestros evolutivos. Por ejemplo, los temores no pueden ser condicionados fácilmente a los estímulos peligrosos modernos, tales como los contactos eléctricos. La investigación de Susan Mineka y sus colegas de la Universidad de Northwestern muestra que la preparación biológica para aprender a temer algunas cosas más fácilmente que otras se aplica también en el caso de aprendizaje de temores mediante moldeamiento. En un estudio inteligente, Cook y Mineka le mostraron a monos criados en laboratorio que nunca habían visto una serpiente, videos de monos salvajes comportándose con temor en presencia de serpientes artificiales y comportándose sin temor en presencia de flores artificiales. Como se hubiera esperado, los monos de laboratorio mostraron incrementos sustanciales en su temor a las serpientes artificiales. Sin embargo, a otro grupo de monos de laboratorio se les proyectaron videos editados que parecían mostrar que los monos salvajes tenían miedo de las flores y no de las serpientes. La exposición a este video no generó miedo a las flores artificiales. Al igual que los humanos, los monos están preparados biológicamente para aprender a temer algunas cosas y no a otras.
John García y sus colaboradores discutieron otra forma de aprendizaje que ejemplifica el rol de los factores biológicos en el aprendizaje. Un ejemplo de estos experimentos puede mostrarse fácilmente con una experiencia de un niño que una tarde trágica se comió 8 hot dogs. 2 horas más tarde tenía muchas náuseas. Como resultado, pasaron varios años antes de que volviera a comer otro hot dog. Esta experiencia de aprender a sentir aversión a los hot dogs es un ejemplo de aversión condicionada al sabor. Dichas aversiones aprendidas proporcionan otro buen ejemplo del rol de los factores biológicos en el aprendizaje. Otro caso de John García y sus colegas en el área de preservación de la fauna silvestre han aplicado de una forma creativa y útil el conocimiento de las aversiones condicionadas al sabor. En algunos estados del oeste de Estados Unidos existe un serio conflicto de intereses entre los rancheros que tienen ovejas y los preservacionistas de la fauna silvestre. Debido a que los coyotes matan muchas ovejas, los rancheros matan tantos coyotes cada año que la supervivencia de dicha especie se encuentra en peligro. El grupo de investigación de García desarrolló un plan alternativo que evita que los coyotes maten ovejas, así como también que estos resulten muertos por los rancheros. Estos investigadores demostraron que si los rancheros colocan carne de oveja que contenga un químico que le provoque náuseas a los coyotes, estos desarrollarán una aversión al sabor de la oveja y no las cazarán más. Mediante este método, las ovejas y los coyotes pueden coexistir en paz.